Buenos días, maestros, compañeros. Es para mí un gusto presentarles el trabajo de investigación del experto universitario en urgencias y emergencias de la Universidad de Andalucía. El tema que he escogido para la investigación es identificar la sensibilidad y la especificidad de la troponina I de alta sensibilidad marca Vidas en los pacientes de urgencias del Hospital Universitario Departamental de Nariño de Colombia en el periodo de julio y agosto del 2017. ¿Cuál fue el planteamiento del problema? Tratamos de investigar cuál es la sensibilidad y la especificidad de uno de los biomarcadores más importantes en el diagnóstico de la enfermedad coronaria, como el infarto agudo del miocardio, que es la troponina. Entendemos que la troponina es una proteína polipéptida inhibidora de la interacción de la actina y la miosina que se libera en el torrente sanguíneo por pérdida de la integridad de la membrana celular durante un infarto agudo del miocardio. Estadísticamente sabemos que la magnitud de la enfermedad coronaria en el mundo es muy amplia. Estudios realizados por la OMS nos dicen que 17 millones de personas en el mundo sufren de enfermedad coronaria. En estudios recientes realizados por la OMS que hacen prolongaciones en el tiempo a 2030, nos dicen que las principales causas de muerte en los pacientes en el mundo serán 4 principalmente. La primera de ellas, la enfermedad isquémica miocárdica; la segunda, el evento cerebrovascular; la tercera, la enfermedad del VIH; y la cuarta, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué hacer en la enfermedad coronaria aguda? La asistencia médica temprana, el diagnóstico precoz y la instauración del tratamiento adecuado, de acuerdo con la estratificación del riesgo de esta enfermedad, permitirá cambiar el impacto en la morbimortalidad causada por el síndrome coronario agudo. El Hospital Universitario Departamental de Nariño es una institución de mediana y alta complejidad, la cual ha sido acreditada en salud por ICONTEC, uno de las máximas instituciones prestadoras de salud colombianas y catalogada como los mejores hospitales de Latinoamérica. El HUDN innova y se mantiene en la vanguardia de las nuevas tecnologías que le permiten diagnosticar y tratar a sus pacientes de manera más confiable, sobre todo en patologías que ameritan más atención debido al amplio flujo de pacientes que pueden padecerlas, como es el caso puntual del infarto agudo del miocardio, el cual, desde etapas tempranas, tiene variaciones en biomarcadores como la troponina, que es un examen que mide los niveles determinados de proteínas llamadas troponina T y troponina I en sangre. Estas proteínas se secretan cuando el miocardio resulta dañado, como durante un ataque cardíaco. Cuanto más daño se produzca en el corazón, mayor será la cantidad de troponina I que habrá en la sangre. Estas troponinas, en especial la troponina I de alta sensibilidad, ha mejorado el rendimiento diagnóstico. Sin embargo, existe preocupación por la reducción de la especificidad de este examen. De acuerdo a lo anterior, se hace necesario establecer la sensibilidad y la especificidad de la troponina I de alta sensibilidad de marca Vidas, empleada en el Hospital Universitario Departamental de Nariño como ayuda de diagnóstico para las enfermedades isquémicas coronarias. ¿Cuáles fueron las bases determinantes para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en nuestro estudio? Utilizamos 3 parámetros importantes. Lo primero, electrocardiograma, que es si existen o no cambios a este nivel, enzimas cardíacas como la troponina I de alta sensibilidad de marca Vidas, y el dolor torácico típico en los pacientes consultantes al servicio de urgencias en nuestro hospital. Como ya sabemos, la troponina es una proteína globular de gran tamaño reguladora de la contracción del músculo cardíaco. De estas proteínas podemos encontrar 3 tipos. La primera, que es una troponina C, que es la que se fija al calcio. La troponina I, que se encuentra en la parte de la inhibición de la interacción de la actina y la miosina. Y la troponina T, que es fijadora de tropamiosina. Estas enzimas se liberan hacia el torrente sanguíneo durante una lesión del corazón producida en el infarto agudo del miocardio por pérdida de la integridad de la membrana celular.
¿Cuál es la pregunta de nuestra investigación? Es verificar cuál es la sensibilidad y la especificidad de la troponina I de alta sensibilidad de marca VIDAS en los pacientes que consultaron al servicio de urgencias de nuestro hospital durante el periodo julio y agosto del 2017. El objetivo general de nuestra investigación es identificar y establecer cuál es la sensibilidad y la especificidad de la troponina I de alta sensibilidad marca VIDAS en los pacientes con posible infarto agudo de miocardio que acuden al servicio de urgencias del Hospital Universitario Departamental de Nariño en el periodo de julio y agosto del 2017. Nuestros objetivos específicos es describir cuál es el comportamiento de los valores de la troponina I ante las manifestaciones clínicas y en el diagnóstico en la población a estudio. Cuantificar la sensibilidad y la especificidad de la troponina frente al diagnóstico de infarto agudo de miocardio en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Nariño. Describir los valores de troponina I en relación al comportamiento electrocardiográfico y ecocardiográfico de los pacientes a los cuales se les realizaron la medición de este biomarcador. ¿Cuál fue el tipo de población que utilizamos para nuestro estudio? Utilizamos todas las personas a las cuales se le tomaron una troponina I asociado a dolor torácico y a cambios electrocardiográficos o ecocardiográficos que consultaron al servicio de urgencias del Hospital Universitario Departamental. Estos estudios y estos pacientes fueron valorados por la especialidad de Medicina Interna y Cardiología, quienes determinaron el diagnóstico definitivo de la población de estudio entre julio y agosto del 2017. Como sabemos, el síndrome coronario agudo encontramos dos tipos de pacientes: el paciente con infarto agudo de miocardio y el paciente con angina inestable. Y los pacientes del infarto agudo de miocardio encontramos los que tienen o no elevación del EST. Nuestros criterios diagnósticos fueron dos: el aumento o el descenso del biomarcador, en este caso la troponina I, y la evidencia de isquemia miocárdica dada por síntomas de isquemia como el dolor torácico, las náuseas, disnea, diaforesis y ansiedad, cambios electrocardiográficos y cambios ecocardiográficos en los pacientes a quienes se les realizaron estos estudios. El enfoque del estudio es un estudio cuantitativo y este tipo de estudio es un descriptivo transversal. El número de pacientes que obtuvimos para la muestra de este estudio fueron 291 resultados de troponina de los pacientes que llegaron al servicio de urgencias del Hospital Departamental de Nariño con sintomatología asociada a infarto agudo de miocardio en los meses de julio y agosto. El espécimen más utilizado para los estudios analíticos en sangre venoso, debido a la riqueza de los datos que pueden aportar, su funcionalidad y obtención, y en este caso utilizaremos frasco con tapa verde con presencia de anticoagulante con heparina de litio. Nuestros resultados. La tabla 1 presenta las troponinas I como resultado positivo y negativo para cada uno de los diagnósticos entregados a los pacientes durante el periodo de investigación. Se observa que para infarto agudo de miocardio con y sin elevación del segmento ST, un total de 38 pacientes, las troponinas I fueron positivas en 32 de ellos, y en 6 pacientes fueron diagnosticados con esta patología, el biomarcador fue negativo. En otras patologías ajenas a enfermedades cardíacas que se encontraron en 128 pacientes, en los cuales se tomaron pruebas de troponina I, donde su resultado negativo prevaleció sobre su positividad. Para un total de 291 resultados de troponina I, el resultado más bajo correspondió a 1.5 nanogramos y el resultado mayor a 40.000, con una media de 10.8 nanogramos. El resultado de troponinas I positivas relacionadas con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. En total, se encontraron 270 pacientes
que no sufrieron infarto de miocardio con elevación del segmento ST, con una troponina I mediana de 8.7 nanogramos. Los pacientes que sí fueron diagnosticados con infarto con elevación del segmento ST fueron en total 21 con una troponina I mediana a 220 nanogramos. Resultado de troponinas I positivas relacionadas con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Se encontró un total de 274 pacientes cuyo diagnóstico fue negativo para infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, con una troponina mediana de 9 nanogramos. 17 pacientes fueron diagnosticados en el presente trabajo con infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, con una troponina I mediana de 322 nanogramos sobre decilitro. Resultado de troponinas I positivas relacionadas con el diagnóstico de infarto. De la población total, 291 pacientes estudiados, 253 de ellos no fueron diagnosticados con infarto agudo de miocardio con una mediana de valor de troponina I de 8 nanogramos sobre decilitro. 28 de ellos sufrieron esta patología con una mediana de la troponina I de 303 nanogramos sobre decilitro. Porcentaje de la población que fue diagnosticada con infarto agudo de miocardio con y sin elevación del segmento ST. En el estudio se encontró que el 86% de los pacientes que se les fue tomado el examen para cuantificar los valores de troponina I por riesgo de infarto tuvieron un diagnóstico negativo. Solo el 13% de la población fue diagnosticada con infarto agudo de miocardio. Porcentaje de la población que fue diagnosticada con infarto agudo de miocardio con y sin elevación del segmento ST. En el estudio se encontró que el 92% de los pacientes que les fue tomado el examen para cuantificar los valores de troponina I por riesgo de infarto tuvieron un diagnóstico negativo para infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. El 7% de la población objeto de estudio fue diagnosticada con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. La validez de este estudio está basada en 3 parámetros importantes: la sensibilidad de la prueba, la especificidad y el valor predictivo que tiene esta prueba en la población estudio. De toda esta investigación que hemos hecho, esta es la diapositiva más importante y es el resultado de nuestro estudio que hemos hecho en el Hospital Universitario Departamental. Hemos demostrado y hemos identificado cuál fue realmente la sensibilidad y la especificidad y los valores predictivos de las troponinas I de alta sensibilidad marcavidas en el Hospital Universitario Departamental de Nariño. Encontramos en este estudio una sensibilidad de esta troponina del 84.2%, una especificidad frente al infarto agudo de miocardio de 63.4%. El valor predictivo positivo fue del 25% y el valor predictivo negativo fue del 96%. Este cuadro nos muestra la ficha técnica que nos muestra la troponina I de alta sensibilidad marcavidas. Ellos indican en su ficha técnica que el percentil 99 de la troponina I es de 19 nanogramos sobre decilitro. Que esta prueba, según los estudios que hace el laboratorio, nos muestra que tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 95% de la prueba. Por tanto, en el Hospital Universitario Departamental de Nariño, en relación al uso del biomarcador troponina I de alta sensibilidad marcavidas, la especificidad de esta prueba es baja en el diagnóstico de forma errónea en el infarto agudo de miocardio, lo que conlleva a gastos innecesarios y a someter al paciente a hospitalización y vigilancia sin necesidad y a dar tratamientos sin ninguna utilidad. La sensibilidad, aunque no llega a los valores establecidos por la marca VIDAS, tiene un porcentaje alto que confirma de manera certera el diagnóstico de infarto a los pacientes que realmente sufren esta patología.
En conclusión, la generación del uso de las troponinas en la evaluación de los pacientes con sospecha o evidencia de un síndrome coronario agudo supone una auténtica revolución en el manejo de estos pacientes, con importante implicación diagnóstica, pronóstica y terapéutica. Sin embargo, la gran sensibilidad de este biomarcador para detectar el daño miocárdico en ocasiones, no debido a un proceso aterotrombótico coronario, es también motivo de incertidumbre y en general un reto clínico del que deben ser conscientes todos los médicos que atienden en el servicio de urgencias del Hospital Universitario Departamental. Hay varias situaciones clínicas en las que se debe detectar un aumento de troponinas y en ausencia de un síndrome coronario agudo. Un aspecto importante en la interpretación de un valor elevado es la cronología con el evento clínico y su curva de evolución en el tiempo, que es algo fundamental en el diagnóstico de la necrosis miocárdica. La troponina I de alta sensibilidad tiene valores muy altos en algunos pacientes. En este trabajo, dicho valor no influye en el diagnóstico o descarte de la patología, ya que en los dos casos se encontraron elevadas. Las recomendaciones que damos al final de este estudio de investigación, siendo las enfermedades coronarias, patologías de atención, por su alto número de muertes y mortalidad a nivel mundial, y siendo el Hospital Universitario Departamental de Nariño uno de los mejores a nivel de Latinoamérica, se recomienda, en base a los hallazgos de esta nuestra investigación, revisar los equipos y calibraciones de estos para mayor confiabilidad del diagnóstico, tratamiento oportuno y necesario para los pacientes que en realidad sufren un infarto agudo de miocardio. Espero que este trabajo de investigación sirva de utilidad para ustedes, como lo fue para nuestro Hospital Universitario Departamental de Nariño. Muchas gracias, feliz día.